para que lo cojamos sustancialmente y no coger el rábano por las hojas, como se dice, ¿no? O el toro por el rabo, sino cómo abordar la cuestión, digamos, en su centralidad. ¿Por dónde lo abordamos? ¿Cuál es la cuestión clave para el discernimiento? Bueno, pues yo os voy a decir mi opción, que es la que voy a abordar, ¿no?, en esta charla. Podríamos abordarlo diciendo, aquí la clave está en cómo gestionar los avances científicos, que quizás sea lo que Diglio en la segunda parte de esta charla pues, él desarrolle, ¿no? Pero yo creo que más bien la clave central está en que la gestión de esos avances científicos saca a la luz la crisis antropológica. Hay una crisis antropológica de base, en la que el humanismo, pues obviamente, es el último en llegar y lo visualiza, pero sería un error plantear que a ver, ¿el problema cuál es? ¿El exceso de tecnología o la crisis antropológica? Entonces mi tesis es lo segundo, claro, luego viene la tecnología y lo que hace es visualizar más todavía lo primero. Creo que esta es la raíz última del problema, ¿no?, del transhumanismo, la crisis antropológica. Veamos, ¿no?, tenemos que empezar por hablar de una antropología adecuada, para poner las bases del discernimiento ético sobre la inteligencia artificial, sobre el transhumanismo o poshumanismo. Hay que empezar a hablar de una antropología adecuada. Ya sé que alguno podría decir, bueno, ahora José Ignacio va a dar un excursus, ya, pero no es un excursus para salirse de la cuestión, sino para centrar la cuestión justamente en su tema fundamental. Porque creo que, como digo, el problema de fondo está en la crisis de la concepción antropológica. Entonces, nosotros hemos hablado en nuestra tradición cristiana, desde el humanismo cristiano, de una antropología adecuada. Y la crisis ha comenzado cuando la secularización ha olvidado el concepto de creaturalidad, de que somos creados. En eso Benedicto XVI fue profético, lo subrayó al máximo. No hemos sido creados. La naturaleza la hemos recibido y en ella hay inscrita unas finalidades. Está inscrita una ley natural, así lo hemos llamado, una ley natural, que marca las finalidades con las que la creación ha sido, ¿no? Esto es una creación. El hecho de afirmar la creación o no afirmar la creación determina mucho las cosas. Nosotros creemos en una creaturalidad y creemos además desde la antropología cristiana que todo lo creado no es pura casualidad, sino que ha sido creado por amor y para el amor, que en la creación están las huellas de su creador, especialmente en el hombre, que es imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen y semejanza de un Dios que es amor, que es un amor intratrinitario y que se vuelca y se vierte y deja inscrita también esa vocación a la comunión en el ser humano, que es imagen y semejanza suya. En base a esto, ¿no?, pues la Iglesia y el humanismo cristiano han hablado de una antropología. ¿Y esa antropología qué presupuestos tiene? Pues yo voy a hablar de 4 presupuestos claves, ¿no? El primero, la unidad de la persona cuerpo-espíritu. El cuerpo es la visualización de la persona. El cuerpo soy yo. El cuerpo no es una prótesis del yo. O sea, hay una unidad sustancial cuerpo-espíritu. Repito, el cuerpo soy yo, no es algo que tengo yo, no es una prótesis mía que me puedo cambiar, soy yo. En segundo lugar, no existe una diferencia sexuada constitutiva de la persona humana. Somos varón, somos hembra, hombre, mujer, y en esa diferenciación se muestra también la vocación al amor en la que hemos sido creados. Es una diferencia sexual constitutiva. Yo no tengo sexo masculino, no tengo sexo femenino, no, soy hombre, soy mujer. En tercer lugar, el hombre está herido, el ser humano está herido. Nosotros hablamos del pecado original,
pero es obvio que somos víctimas de una distorsión dentro de nosotros. Existe una inclinación al mal que necesita redención. Y esa redención es Jesucristo quien nos la ha ofrecido, quien nos da la capacidad de amar, la capacidad de amar. Y por último, nuestra madurez, la madurez del hombre, consiste en la integración, pues gracias también a esa gracia de Jesucristo y a su gran batalla y combate interior que cada uno tenemos que desarrollar, pues la integración de lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Lo físico, psíquico y espiritual tienen que ser integrados. Y corresponde a la inteligencia y a la voluntad del hombre ordenar sus impulsos emocionales, sentimientos, impulsos eróticos. O sea, estamos llamados a que el entendimiento sea el que gobierne la voluntad y la voluntad la que gobierne los sentimientos y los impulsos y las emociones, no al revés. No que sea lo emotivo lo que determine mi voluntad y mi voluntad lo que determine lo que pienso. Claro, creemos en esa visión del hombre integrada entre lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Esta es nuestra concepción antropológica. Bien, Carlos. Hemos visto en este pequeño resumen un extracto de la charla que dio José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en España, uno de los grandes hombres con cosmovisión y conocedor de todo el avance destructivo también del nuevo orden mundial. Y nos ha hablado sobre algo muy importante que tiene que ser la ética en la ciencia y la ley natural. Y de qué manera se quiebra esto con ese pretendido diseño del transhumanismo en esta segunda fase y sobre todo de lo que se llama la inteligencia artificial. Sí, yo concuerdo con el señor Munilla en el tema de que efectivamente esto principalmente es una crisis con el humanismo. La tecnología, pues yo diría que esta crisis del humanismo se aprovecha del desconocimiento de la tecnología para embaucar y manipular a la gente. Entonces, desgraciadamente, como el tema tecnológico ha avanzado mucho estos años, pues ha hecho, en cierta forma, a mucha gente más ignorante en estos temas. Y se está aprovechando esa ignorancia para presentarnos la idea, y vendernos la idea de que es la tecnología la que nos está promoviendo un nuevo modelo del ser humano. Y no, son ellos los que nos están promoviendo un nuevo modelo de ser humano que choca, digamos, con nuestra esencia antropológica. Y se aprovechan del conocimiento tecnológico para decir de que efectivamente la tecnología es la que nos está diciendo de que podemos crear un ser humano, podemos transportar nuestra conciencia a una comunidad y eso son, en la realidad son falsedades. La inteligencia artificial es un nombre técnico de muchas cosas que tiene muy poco de inteligencia y mucho de artificial. Sí. Les doy un par de ejemplos simples. Cuando nosotros queremos cambiar la llanta de un auto, usamos una llave de ruedas. Evidentemente, la llave de ruedas va a ser algo que no puede hacer un ser humano. Un ser humano no va a poder con su mano desenroscar las tuercas de una llave. Ustedes dirán, en eso nos gana la herramienta. Sí, eso nos gana la herramienta. Y muchas cosas, vamos a decir, de ese estilo, nos ganan las cosas, pero no son las cosas las que me manejan a mí. No es vamos a decir, la llave de ruedas la que usa el hombre para desarmar la llanta. Es al revés, es el ser humano el que usa en este caso la llave de ruedas. Exactamente lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Es el ser humano el que maneja la herramienta
y el que la controla. No existe una conciencia o algo que gobierne al ser humano. Eso no existe, eso es fantasía. Y nos están vendiendo algo que no existe. Se hablaba, por ejemplo, del tema este de los escáneres mentales. ¿Qué es lo que hacen en la realidad? Por ejemplo, concreto. Te preguntan, ¿qué color te gusta? Entonces, tú dices, me gusta el color azul. ¿Cuál es tu fruta favorita? A mí me gusta el plátano. ¿Y cuál es tu camisa? ¿Qué marca te gusta? Me gusta Apple, por ejemplo. Entonces, esos datos los meto en una computadora, entonces yo le pregunto a la computadora, ¿qué color te gusta? A mí dice azul. ¿Qué fruta te gusta? Dice plátano. Entonces, la computadora ahora eres tú. No, la computadora es simplemente un mal modelo tuyo, pero está bien lejos de ser tu conciencia, de ser una persona como tú. Claro, entonces se nos está vendiendo humo, se nos está engañando vilmente, aprovechando el desconocimiento que tenemos en la tecnología. La inteligencia artificial sí existe, lo que hace es, vamos a decir, encuentra patrones, encuentra correlaciones en muchos datos y nos permite perfilar, por ejemplo, los gustos de unas personas, nos permite entender, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, qué es lo que queremos, si queremos hacer una cita, puede responder un mensaje pregrabado que nosotros hemos hecho, puede identificar gráficamente, por ejemplo, la silueta de un carro, pero después de eso, no hay más. O sea, ustedes habrán escuchado una serie de experimentos que han habido en el tiempo que han sido muy notorios. Uno de ellos, por ejemplo, era el auto autónomo de Uber. En el año 2015 se paró el proyecto. ¿Por qué se paró? Porque resulta que el carro vio una bicicleta por atrás. Entonces es bien diferente identificar una bicicleta de costado que identificarla vista desde atrás con una persona atrás sentada y manejando una carretera. Entonces la computadora no la identificó, siguió avanzando y veía que la sombra seguía avanzando. Seguía avanzando y la sombra seguía avanzando. Entonces pensó que era un reflejo, una mancha. Entonces aceleró y atropelló a dos personas, la mató. Entonces viene el juicio y empieza a darse cuenta de una serie de problemas más de fondo con esa solución. Porque se pusieron el caso, ¿qué pasaría si el auto autónomo está a toda velocidad en una carretera y cruzan 5 personas? Usted dirá, bueno, el objetivo sería matar la menor cantidad posible de personas. Entonces el carro se va contra la pared y se mata el conductor. Entonces la pregunta que se haría uno es, ¿usted compraría un auto que en el primer obstáculo que encuentre va a matar al pasajero? La respuesta es no. Pues, y siguieron más preguntas. Dijeron, ok, ¿qué pasaría si no son 5 personas, sino son 2? ¿Y qué pasaría si uno es menor de edad? Entonces esas evaluaciones éticas ya no las podía hacer por la computadora. Entonces el proyecto fracasó y quedó ahí. Pero la gente se le ha quedado el recuerdo de que si se queda la imagen y se vende todavía de que vamos a llegar pues, a la supercomputadora que va a pensar 1000 veces más rápido y más inteligente que el ser humano, Claro, lo cual significa que ni van a pensar como humano ni van a actuar como humano. Que esto constituye simplemente un argumento para justificar después el avance de una ciencia humana, de una ciencia cinética, para ingresar a otro campo mucho más peligroso que la manipulación genética, que vamos a ver dentro de unos instantes.
pasa en un estado que cada vez se va globalizando bajo ese pensamiento que manejan los organismos supranacionales. Y ahí es donde viene el individualismo. Nos retiramos nosotros porque no es problema de nosotros el aspecto colectivo, sino nos volvemos una sociedad cainista. Estados Unidos es dominado por esta élite supermillonaria para imponerse la ideología de género. En Perú pasó de que la amistad, TENUS, IDE, las cardiales, tienen una serie de instituciones que son financiadas por y al sexo le dicen ahora género. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que nos olvidemos de esa formación que hemos tenido con Dios y aún así siendo Estado laico con Dios. ¿Cuál es la disposición de lucha de todos nosotros que somos del ejército de la luz a esa ideología de género? Tenemos que ponerle la ideología del bien común. Si ve Terminator o ese tipo de imágenes, pues piensa que la inteligencia artificial va a dar cabida a robots o a máquinas o inteligencias superhumanas que al final de cuentas nos van a exterminar. Ese es un lado, ¿no? Y el otro lado piensa que es todo, como se dice, hype, ¿no? Es una cosa pasajera, ¿no? Que simplemente son cosas típicas de la ciencia, que la gente pone mucha confianza en estas cosas, pero realmente no van a llegar a nada, ¿no? Entonces la cosa es ver dónde están. Y una de las cosas que quería transmitir hoy es justamente esto, ¿no? Que sean realistas en términos de dónde está la tecnología ahora. Porque se ve, por ejemplo, muchas cosas que la gente habla. Por ejemplo, dicen que las máquinas se autoaprenden, ¿no? No sé si alguien ha escuchado esto. Las máquinas autoaprenden. ¿Cómo autoaprenden? O sea, como autoaprende como mi niño de 15 años que aprende a caminar. Él está autoaprendiendo a caminar, porque cada paso que doy no estoy yo diciéndole, oye, mueve esos músculos de esa forma, ¿no? O sea, él solo, las personas, las entidades vivas, que tienen que ver con un environment, con un contexto real, en tiempo real, ¿no? Tienen maquinaria que las ayuda a cambiar sus comportamientos para poder sobrevivir, ¿no? Eso no ocurre en las máquinas ahora, ¿no? Una máquina, digamos Google, cuando tiene un nuevo sistema para detectar imágenes o lo que sea, como es Google, tiene muchos millones de dólares, muchas computadoras, y yo sé, porque lo he hecho, se necesitan millones de ejemplos, ¿no? Para que una computadora pueda, con mucha accuracy, con mucha resolución y veracidad, predecir qué está viendo, qué reconoce en una imagen, ¿no? Así no funcionamos nosotros. O sea, ahora que tomo un taxi aquí, desde mi casa, aquí, ¿no? Y he visto ciertas carreteras, el ver esto no me está haciendo que me olvide cómo llego a la casa de mi mamá en Raleigh, ¿no? O sea, no es la cosa de que las máquinas se autoaprenden en el sentido mismo de nosotros. Eso no es real, ¿no? Hay una fuerza que no se entiende, ¿okay? Que no cabe con las ecuaciones. Quiere decir que hay algo más. Y ese algo más resulta ser como entre el 85 y 95% de la materia y de la energía que existe en el mundo visible. O sea que todo lo que sabemos de la ciencia, ¿no? Es 5% de todo lo que existe en la realidad, ¿no? O sea, para que de ahí comenzamos a decir cómo nos hacemos inmortales, pues falta mucho. Este video de este científico, lo conoces, hay algo que nos llama la atención porque las mentiras corren a tal velocidad diciendo de lo que dice la ciencia, eso es, y lo que no es ciencia es simplemente algo opinable, humano, sin soporte como para argumentarlo. Pero aquí el científico acaba de decir que todo el conocimiento que se tiene en la propia ciencia de la realidad apenas es de un 5%, y lo demás es desconocido. Quiere decir que desde ese 5% se manipula la conciencia, se manipula
el conocimiento, las actitudes, las disposiciones, las tendencias, las inclinaciones y todo dentro de un mundo artificial y falso. ¿Qué opinas tú? Sí, desgraciadamente en el tema de inteligencia artificial se ha creado un mito y se vende una imagen bien diferente de lo que es la realidad de la inteligencia artificial. El primer problema que yo le veo era este tema de que está basado en esa matemática de redes neuronales, que es una matemática de los 70, que ya sabemos que funciona bastante diferente en el cerebro y que no funciona pues, como ellos piensan. En esas épocas, lo que ellos pensaban, por ejemplo, en los años 70 recién se estaba en pañales, por ejemplo, con los equipos TACS, que hacen las tomografías axiales computarizadas, y no podían ver exactamente ni siquiera el mapa de alguna de las funciones cerebrales que tenemos nosotros. Lo que es más, cada año aparecen nuevos descubrimientos dentro de la neuropsiquiatría. En diciembre último, me acuerdo, salieron unos científicos de la Universidad de Stanford y fue bastante divulgado. Un video, una charla que dedicaba How We Decide, cómo decidimos. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque destroza toda la idea de redes neuronales. ¿En qué sentido? Se da el caso de una persona que tiene un accidente de tráfico y pierde parte del lóbulo frontal, que es el encargado de la parte de las emociones. Pero esta persona era una persona que ya tenía una maestría de negocios, una persona exitosa en la empresa, una persona muy inteligente, muy preparada. Entonces pensaron, al perder la parte emocional, pues iba a ser más inteligente, seguramente, ¿no? Porque se concentraría pues, en su inteligencia. Sin embargo, cuando lo fueron a ver, esta persona se volvió muy incapacitado porque no podía tomar decisiones. Y para, por ejemplo, levantarse y ir al baño, podría demorarse 2 horas para decidir levantarse e irse. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la parte emocional también funciona y está enlazada a la parte, vamos a decir, de la voluntad y a la parte cognitiva. Está todo entrelazado. Es como cuando yo voy en el auto y creo que mirando solamente el velocímetro ya sé manejar el auto. Si yo solo veo el velocímetro, no voy a manejar nada. Y si yo digo ya, si voy a hacer, voy a ir más rápido, pero si no he visto la pista, no sé si hay una curva, no sé si estoy en bajada o en subir, no sé si hay un auto delante, y bueno, me voy a destrozar y me voy a matar. Pues exactamente ese es el problema de las redes neuronales. Solo han visto unos cuantos impulsos eléctricos y han hecho una matemática de unos impulsos cuando el cerebro, no se, vamos a decir, transmite algunas cosas a través de impulsos eléctricos, pero su procesamiento no es electrónico, su procesamiento es químico. Entonces, ahí se le desbarata toda la teoría de redes neuronales, se fue al techo. Lo que es más, todavía no se sabe exactamente bien cómo funciona. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones químicas que se dan en el cerebro, al igual que en otras partes del cuerpo humano, que la fórmula, vamos a decir, funciona, pero el resultado, a pesar de que químicamente es el mismo resultado, geométricamente tiene otra conformación. Y esa otra conformación geométrica tiene otras implicancias. Entonces la ciencia todavía se pregunta por qué, si por ejemplo potasio más hidrógeno me da este componente, tiene esta forma en este sitio del cerebro y por qué esa misma fórmula tiene otra composición
geométrica en otra parte del cerebro. Esa respuesta no la tenemos hoy día en la comunicación. Entonces, es cierto, avanzamos en el conocimiento, pero cada vez tenemos más interrogantes. Lo mismo sucede con el modelo estándar de todo lo que es las partículas subatómicas, de las cuales se encontró el bosón de Higgs. Actualmente hay más preguntas que respuestas. Y muchas de las cosas que pensamos se van confirmando. Por ejemplo, el Big Bang, el momento de la creación del universo, ya se comprueba. Pero sin embargo, hay más y más preguntas que respuestas. ¿Sí? Y lo otro es que hay una manipulación grosera del conocimiento para llevarnos del análisis y hacer otra cosa que es control poblacional. Nos quieren controlar, nos quieren decir, como este es el avance, este es el futuro, tú tienes que obedecer. Entonces, hay que invertir en crear una infraestructura y controlar la cultura, controlar lo que tú sabes, porque el tema es el pensamiento único que es el futuro. Tenemos que crear una nueva fe, una nueva religión, que es el futuro, que es la ciencia y esa es nuestra moral. Y esa es una manipulación grosera que actualmente todo este movimiento mundialista mundial nos quiere jalar por ahí. Sí, es un tema muy interesante, muy amplio y también es un poco técnico y hemos tratado nosotros de dar una facilidad de entendimiento. No quisiera agotar esto sin hacerte una pregunta que tiene que ver de repente más con telecomunicaciones que con inteligencia artificial, y es cuando constantemente estamos nosotros soportando este mundo de chuponeos y de servicio de inteligencia que nos graban de todo. Entonces, sería bueno, dado tu experiencia y todo eso, también como que hagas una diferencia entre uno y otro, y por qué cada vez avanza más la facilidad para estar todos nosotros chuponeados. Sí, perfecto. Desde hace más o menos el año 2000, un poco después, empezó todo el desarrollo de todo lo que son las comunicaciones telefónicas a través de datos. Vamos a decir, transportamos voz sobre nuestra red de datos sobre Internet. Hace unos 8 años más o menos salió la red que está en G3. A partir de G3, la red celular, todo lo que se transporta ya no es voz, sino que se transporta datos. Antes de los G3 de comunicaciones celulares, se usaban las redes PDH y SDH, que son las redes normales de comunicaciones telefónicas. Actualmente, esas solamente sirven de infraestructura para el transporte y lo que se transporta es totalmente datos. Actualmente toda la telefonía se ha vuelto a datos y desde hace muchos años nosotros empleamos un tipo de equipamiento que se llama los analizadores de protocolos que nos permiten, vamos a decir, agarrar esos datos que se transportan, llámese llamadas telefónicas, y colocar filtros y inspeccionar el contenido. Entonces, nosotros podemos colocar, por ejemplo, yo me conecto un analizador de protocolos uno de Telefónica, uno que pasa 600.000 llamadas por minuto y yo puedo filtrar, por ejemplo, si alguien dice la palabra bomba, Palabras claves. puedo usar palabras claves y las guardo en un sitio y después las reviso, puedo averiguar de qué teléfono se originó, cuál es el destino, dónde está ubicado. Eso lo podemos hacer desde el año 97, podemos hacer esas cosas. Actualmente, incluso el avance tecnológico es tan grande que a la misma velocidad de la conversación se puede cambiar el mensaje. Es decir, se puede agarrar una voz, por ejemplo, que dice ya, detonen la bomba, se puede cambiar en tránsito, es decir, en el momento que está hablando, se captura esa trama y se cambia por otra que dice cancelen, aborten el ataque. Y
estas capacidades las hacen los analizadores de protocolos. Actualmente, digamos, estamos muy dependientes de los celulares. Los celulares nos tienen ubicados donde nos encontramos. Cada vez que ustedes bajan algún tipo de aplicación, por ejemplo una red social o cualquier elemento gratuito que ustedes instalan en su celular, les va a pedir que compartan su ubicación, su lista de contactos. Y a través de eso lo tienen ubicado donde se encuentran, ponen las direcciones de sus amigos y pueden hacer un seguimiento completo de por dónde van, en dónde se encuentran en cada sitio. En China, por ejemplo, la cosa es más grave. ¿Por qué? Porque en China los pagos se hacen a través del teléfono, como WeChat. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pagos se hacen a través del teléfono. Entonces, yo ya sé a qué tienda voy, qué es lo que compro, cuánto gasto. Sé que estoy gastando de repente más de mi sueldo, entonces puedo decir, ¿dónde consigo la plata? O sea, el nivel de control de las personas es mucho más grande. Esto contrasta, desgraciadamente, con todas las leyes y con todos los cuerpos legales que supuestamente deberían defender a los usuarios. Todo empezó, por ejemplo, con el spam. El spam nos tiene que defender por el tema del spam. Sin embargo, ahora que hay leyes, hay más spam que antes. Y el tema de la privacidad, que son leyes, las leyes de datos generales, las leyes de privacidad que se empezaron a volver mundiales a finales del 2010, pero del 2000, no han dado fruto porque actualmente a través de las redes uno averigua pues la vida y obra de todo el mundo. Entonces, eso que las leyes de privacidad trataron de eliminar, pues han fracasado oportunamente. Para definir todo esto, ¿tú crees entonces que estamos controlados? Todos totalmente controlados. Sí, actualmente accediendo a la red telefónica, a cualquiera de las redes telefónicas, tiene bastante control de toda la gente. También las redes sociales te permiten perfilar. Los sistemas de inteligencia sí pueden fácilmente ubicar, digamos, un grupo de personas. De hecho, internamente Facebook, WhatsApp, etcétera, perfilan a la gente y venden esa información. O sea, digamos que un sistema de inteligencia como el sistema de inteligencia nacional quiera información de ese tipo, lo puede obtener muy fácilmente de las redes sociales y de la telefonía. ¿Por qué? Porque no existe en la realidad una ley de privacidad que cumpla con los principios de privacidad. Las leyes que hay están hechas con tantos agujeros que simplemente son normas, no hacen nada para proteger la privacidad de las personas. Bien, así hemos llegado al final en este programa de Laico en la Participación Ciudadana con nuestro invitado Carlos Bermejo Ruiz. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Muchas gracias.